el capítulo 1, y dice la palabra del Señor: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén y amén. Vamos a orar esta noche y vamos a poner en las manos del Señor esta petición. Padre, esta noche te damos gracias de manera muy especial en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Pedimos, Señor, tu bendición a través de tu palabra. Señor, ayúdanos, instrúyenos, edifícanos de manera especial. Padre, para honra y para gloria de tu nombre, te pedimos que podamos ser edificados mediante tu palabra. Señor, también pedimos misericordia por estos familia que está siendo amenazada, Padre. En el nombre de Jesús, interviene tú de manera especial. Gracias, muchas gracias. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, esta noche. Al leer, hermano, estos versos de el capítulo número 1 de Romanos, quisiéramos, hermano, pensar algo sobre el abandono de Dios por los hombres pecadores. Si usted lee en este pasaje, al menos 3 o 4 veces se habla de entregar. Y cuando la Biblia habla acerca de entregar, se refiere a abandono. Se refiere, bueno, tiene varias connotaciones esta palabra, pero prácticamente se refiere a dejarlos, a abandonarlos, a ignorarlos, a pasarlos por alto. Todas esas expresiones tienen que ver con la palabra prácticamente entregar. Ahora, hermano, el asunto es que en toda la historia de la raza humana uno ha ido viendo que esta expresión de la palabra de Dios ha ido siendo cada día real en la vida de la raza humana. Cuando se habla de esto, hermanos, tenemos que entender que en la gran misericordia de Dios, el deseo de Dios es que el hombre salga del pecado
abandone el pecado y determine vivir explícitamente para Dios. Pero el problema es que el hombre ama tanto el pecado que prefiere él amar el mal, practicar el mal, vivir para el mal, que prácticamente renunciar al mal y vivir para Dios. Entonces allí prácticamente no se ve nada positivo. Entonces, cuando se está hablando prácticamente de la entrega o del abandono de parte de Dios, esto tiene que ver con dos aspectos, hermano, que son interesantes. El primero es en sentido indirecto. En sentido indirecto significa que Dios los entregó con el simple hecho de retirar su mano restrictiva y protectora, permitiendo que el pecado tomara el control de los hombres malvados, de los hombres pecadores. Hay, hermano, una cantidad de personas que pudieron haber hecho cosas terribles, malas, tremendamente malas, pero no las hicieron, porque Dios siempre estuvo interviniendo en ellos. Estuvo como prácticamente, estuvo como reteniendo al hombre para que no pecara. Y por otro lado también estuvo prácticamente protegiendo al hombre para que no cayera más en cosas de pecado, de maldad, y de esta manera se degradara. Pero el asunto es que en la medida que los hombres se desenfrenan en el pecado, entonces viene Dios y Dios los abandona, los deja. Y cuando Dios retira su intervención en la vida de ellos, entonces el pecado viene y toma el control de los seres humanos, de tal manera que ellos se desenfrenan en su maldad, y cada día, cada momento que pasa, cada situación en la que ellos se ven involucrados, está prácticamente de continuo y de continuo y de continuo hacia el mal. La Biblia dice en el verso número 24, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Fíjense bien, cuando Dios quita o retira su mano de los seres humanos, la cosa, hermano, va de mal en peor. La situación se vuelve de lo más peor en la vida de los seres humanos. Hasta este momento se pudiera decir eran pecadores y hacían lo malo, pero cuando Dios se retira de ellos, entonces ellos vienen y descienden a un nivel más bajo, de tal manera que la Biblia dice que los hombres comenzaron a deshonrar sus propios cuerpos. Fíjense bien, de tal manera que las mujeres se hicieron lesbianas, renunciaron a hombres y se comenzaron, como dice alguien, a castrear, a depravar, a corromper mujer con mujer. Y luego también, así por el estilo, los hombres dejaron el uso natural, que era tener relaciones entre hombre y mujer, y se encendieron en pasiones prácticamente desenfrenadas, de tal manera que ahora ellos tenían relaciones hombre con hombre. O sea, cuando estamos hablando de que Dios se retira del ser humano, las cosas son fatales. ¿Me están oyendo, hermanos? Las cosas son de lo peor que se puede
imaginar uno, de lo peor, así, de lo más bajo, de lo más vil, de lo más degradado, de lo más humillante, de lo más vergonzoso. Porque Dios, hermano, cuando habla acerca de las relaciones, es normal que un hombre quiera tener relaciones con una mujer, siempre y cuando sea permitido bajo los lineamientos correctos de la palabra de Dios. Es normal. Es normal que una mujer sienta inclinaciones con un hombre y quiera tener relaciones. Es normal, siempre y cuando sea bajo los parámetros de la palabra de Dios. Pero en el caso de esto, llegar a tener inclinaciones con una persona de su mismo sexo, imagínense, mujer con mujer, hombre con hombre, eso obedecía a una degradación mayor que la que antes tenía. Pero la razón obedece a que Dios se ha retirado totalmente de ellos. Luego dice la Biblia, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Fíjese bien, se convirtió el hombre, o el mismo hombre se convierte en un ídolo, en un semidios. Eso dice el versículo número 25. Ahora, en el verso 26, yo quiero que vaya conmigo en la Biblia, hermano, en la Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? De veras, trajo Biblia, hermano. Ok, úsela. En el versículo número 24, la Biblia dice, por lo cual Dios los entregó. Pero en el versículo 26 vuelve a repetirse la expresión y dice, por esto Dios los entregó. Fíjense bien. Es decir, en la medida que ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, le cerraron la puerta del corazón a Dios, pasaron por alto a Dios, ignoraron a Dios, rechazaron la intervención de Dios. Y en la medida que esto pasó, entonces Dios los entregó, los abandonó para que ellos se degradaran más de lo que ellos ya se habían degradado. No sé si me está entendiendo. Ahora pregúntese usted, ¿a qué obedece todo, hasta el día de hoy, toda la degradación de la raza humana, hermano? ¿A qué obedece? Obedece simplemente a que el hombre no quiere tener nada con Dios, a que el hombre no desea ningún vínculo con Dios. Entonces ese es el problema. El problema no es que el pecado pueda más. El problema es que el hombre le ha cerrado la puerta de su vida a Dios. Y entonces, en la medida que lo ha hecho, el hombre se ha ido degradando de tal manera que eso es lo que se ve en este pasaje. En el verso 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿No cree usted, hermano? Bueno, quizás cuando un hombre convive con una mujer fuera del matrimonio, es un pecado y hasta cierto punto es escandaloso, porque es un fornicario o puede ser un adúltero. Pero digamos que eso suena algo común entre la raza humana, entre la sociedad. Y dice, tiene algún amante, tiene un amante, engaña a su esposa, engaña a su esposo. Pero quizás nadie se escandaliza tanto como cuando se sabe que aquel hombre tiene relaciones con otro hombre. Eso es escandaloso más todavía de lo que pudiera imaginarse. No sé si me están entendiendo. Cometieron hechos vergonzosos, dice el versículo ahí. Cometieron cosas exageradamente vergonzosas. Y dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Entonces también las mujeres
se degradaron inmoralmente en este pecado, pero toda la razón es porque no quisieron saber nada de Dios. Ahora usted se puede imaginar, hermano, ya usted pudiera ponerse a pensar todo el daño, todo el mal, toda la destrucción, toda la degradación que el ser humano se acarrea cuando no quiere saber nada de Dios. Está bien, hermano, que seamos débiles, está bien que le fallemos a Dios, que caigamos a veces por nuestras propias imperfecciones, pero hermano, lo que está peor es que el hombre, siendo un pecador, siendo un ser cuitado, siendo un ser degradado, se dé el lujo de rechazar a Dios. Eso es peor de lo peor todavía de lo que nos pudiéramos poner a pensar, hermano. Gracias a Dios por nosotros que queremos más del Señor cada día. ¿Cuántos alaban el nombre? ¿Cuántos quieren más del Señor? ¿Cuántos? Aleluya, aleluya, aleluya. Deseamos, queremos, anhelamos, y en la medida que lo hagamos, Dios nos irá ayudando para que nuestra vida sea una vida que agrade a Dios. Verso 26. Y de igual modo, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Aquí volvemos a ver la misma palabra, cometiendo hechos vergonzosos. Fíjense, hermano, que por eso la epístola a los romanos, no digo que la demás escritura no sea excelente, hermano, pero cuando uno va a escudriñar la epístola a los romanos, habla, hermano, tan claramente del pecado, que uno cuando ve, digamos que si después de este culto, después de esta reunión, usted sale a la calle y usted ve a un hombre que se ha convertido en mujer, con zapatillas altas, blancas, pintado de minifalda, ¿qué es lo que le viene al pensamiento, hermano? Si no me entendió, ojalá me haya entendido. Estoy hablando de este culto. Cuando usted lo vea, ¿qué es lo que va a pensar? Va a pensar que esta persona se degradó más cuando le cerró la puerta de su vida al Dios de los cielos. ¿Entendido? Es decir, no es, mire, eso de que Dios no me ama, yo así nací. Esa es mentira, hermano. El hombre se acarrea un mal, y un mal grande, tremendamente grande, cuando él rechaza a Dios. Cuando dice, mire, hoy no, hombre, yo estoy muy joven, voy a ir a perder mi tiempo a la iglesia. Yo todavía tengo 20 años, 30 años, quiero disfrutar esta vida, y después, cuando ya la haya disfrutado, entonces voy a ir a la iglesia, porque entonces ya no tengo de qué quejarme. Lo peor de lo peor que pudiera estar pensando. ¿Me entiende? El hombre no es dueño de sus propios pasos, dice la Biblia. Los pasos del hombre los tiene que gobernar Dios. Y si no es Dios el que lo gobierna, está perdido, totalmente perdido. Entonces tenemos que entender esa verdad. Entonces dice el verso 27: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Así, hechos vergonzosos, hombres con hombres. Imagínense. ¿A qué le va a atribuir
la gente este asunto. Fíjense, hermano, que las iglesias que están aceptando los matrimonios entre gays se están doblegando ante el pecado y ante Satanás. Me está oyendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? La iglesia que acepta que las lesbianas se casen con otras mujeres están doblegándose ante el pecado y ante el mismo Satanás. Dios no hizo lesbianas, Dios no hizo gays, Dios hizo hombres y mujeres, y hasta el día de hoy honroso sea en todos el matrimonio, dice la palabra del Señor. Ahora, pero en todos, ¿qué? Entre un hombre y una mujer. Entonces, cuando se acepta algo contrario, estamos de parte del pecado. Y alguien me diría: usted no acepta lo gay. Pues fíjese que yo no, porque yo lo aceptaría como persona, como hombre, que entre, se siente, escuche la palabra, y mi deber es predicarle, y yo sé que Dios en su misericordia lo puede cambiar. Pero para que yo le diga: mire, hay quédese como gay, de todos modos usted pertenece a la tercera clase de seres humanos. Dios solo hizo dos, hombres y mujeres. Dios no hizo medios hombres ni medias mujeres. La Biblia dice: varón y hembra los creó el Dios de los cielos. Ahora, ¿por qué existen? Por el pecado. ¿Acaso no se puede curar el pecado? Sí se puede, pero no se puede curar con cualquier cosa. El único que cura y resuelve el asunto del pecado es Cristo Jesús el Señor. Y Él tiene una manera maravillosa como hacerlo. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si el pecado de inmoralidad ha degradado a los hombres, la sangre de Cristo es más que suficiente para limpiar a los hombres del pecado. Y el poder de Dios es suficiente para transformar la vida de los hombres. Alabe el nombre de Dios, iglesia. Dios puede hacer que el hombre vuelva a su normalidad, como también la mujer. En el versículo 28, fíjese lo que dice: y como ellos no aprobaron. La palabra aprobar significa acuerdo. Acuerdo o aceptar, más o menos. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aquí lo vuelve a repetir, Dios los entregó. Lea la palabra. ¿Estamos claros con lo que estamos diciendo, iglesia? ¿Estamos claros, sí o no? Yo quiero que usted lo entienda, hermano. Aquí no le estamos hablando invento. Esto viene de la palabra de Dios. El hombre se ha degradado por haber rechazado a Dios. El hombre que no aprueba la misericordia, la intervención, el favor, el plan, el propósito de Dios, se arruina totalmente. Y mire lo que dice la Biblia. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, volvemos a la misma expresión, a una mente reprobada. Dice que reprobada, la mente reprobada, es aquella manera de pensar fuera de la palabra y fuera de la voluntad de Dios. No sé si me doy a entender, pero una mente reprobada no piensa de acuerdo a la palabra ni de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre piensa de acuerdo a su propia manera de razonar. Allí hay uno de los grandes problemas, hermano, porque
Por ejemplo, le voy a contar algo. Yo voy a dar charlas a las escuelas. Y un día me encontré con una mujer de esas supuestamente maestras, que maestras no hay ahora, lo que hay son facilitadores. Porque un maestro, la palabra maestro quiere decir ejemplo. Entonces, para que hayan verdaderos maestros, tienen que ser personas ejemplares. Entonces, lo que hay son facilitadores. Y ahí estaba una mujer y me dice: mire, ¿y por qué, me dice, algunos predicadores, no me dijo Dios ni la Biblia, discriminan a las personas? ¿Por qué no quieren aceptar a los gays como personas normales? Y yo la estaba oyendo. ¿Acaso, me dijo, no tiene derecho a ser aceptado? ¿Acaso no tiene derecho a hacer lo que él quiere hacer? Y entonces me le quedé viendo, y delante de los demás supuestos maestros le dije: pues la primera cosa que usted no entiende es que es derecho. ¿Me entiende? Porque hoy a cualquier cosa que se le llama derecho, le voy a poner un ejemplo. Si usted ahora reprende a su hijo porque cometió un error, la ley dice que usted puede, ese niño puede demandarlo a usted y meterlo preso, porque ese es un derecho. Eso está malo, hermano. Eso está malísimo. ¿Sabe por qué? Yo le llamaría maltrato si usted lo castiga, si usted lo golpea, si usted le da maltrato psicológico, maltrato verbal, maltrato físico, solo porque usted quiere hacerlo. Eso está malo. Pero si usted lo reprende por algo que él comete, entonces hay que entender que es derecho. Y entonces viene y me dice la mujer: es que él tiene derecho a ser hombre, mujer o gay, lo que él quiera. Está equivocado. Para comenzar, la palabra de Dios no lo aprueba. Tampoco Dios lo aprueba. Entonces no estamos discriminando. Es Dios el que está hablando a través de su palabra. Entonces hay que entender, hermano, que es derecho. Porque mucha gente con la palabra derecho se va metiendo y se va metiendo, y ahora todo se convierte en un derecho. Me recuerdo en cierta ocasión un muchacho que se metió a robar y se presentó. Yo lo llevé a la policía y él había robado, porque había robado una buena cantidad de dinero. Aparte de eso, había golpeado a una persona. Y entonces me dice el jefe de la policía: ¿ya pagó el delito?, me dijo. ¿Cómo así?, le dije. Ya cumplió, me dijo. Ya pagó el delito. Solo el hecho de que se presentó ya estuvo, me dijo. Y yo me puse a pensar: por eso es que tenemos una sociedad tan quebrada y tan destruida, porque ahora tiene más garantías un delincuente que una persona honrada, hermano. Así como lo oye. Tiene más ventajas. Así. En el verso 29, estando atestado, fíjese bien, la mente reprobada hace cosas que están fuera de Dios y fuera de su palabra, como dice el verso 28. Y entonces, si eso es así, el resultado es tremendo, hermano. Y le voy a ir mencionando. Dice: estando atestado de toda injusticia. Lo que menos se puede esperar de un pecador es algo justo. Es todo lo contrario. Todo tipo de injusticia proviene de un hombre o de una mujer
totalmente pecadora. Y luego dice fornicación, es un pecado de inmoralidad. Y luego dice perversidad. Perversidad significa que es una persona pervertida en todo sentido hacia lo malo, hermano. Totalmente hacia lo malo, es un pervertido. Luego dice lleno de avaricia, y eso es lógico, la avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ahora, eso es el resultado de una mente depravada, hermano, de una mente reprobada. De una mente reprobada usted no puede esperar nada sano, hermano, nada bueno, nada honesto, nada coherente. No puede esperar. Se esperan cosas, pero cosas terribles, como dice la Biblia: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Todo eso es una gama de pecados que hay en una persona que tiene una mente totalmente reprobada. No se puede esperar nada sano a que obedece esto, a que no quiso saber nada de Dios, no quiso que Dios interviniera en su vida. Otra de las cosas es el verso 30. Murmuradores, que no se puede esperar nada sano. Detractores, y vuelve a meter la palabra aborrecedores de Dios. O sea, allí se vuelve a meter aborrecedores de Dios. El hombre nació, hermano, fue hecho para vivir en santa relación con Dios, en santa comunión con Dios. El hombre no puede darse el lujo de no, hermano, tener esa de vivir sin la relación con Dios. Esa santa comunión con Dios es la que le permite al hombre estar libre de maldad. Esa relación entre él y Dios, Dios y él, hace que el hombre esté libre de todas las maldades. Por eso es que en la medida que el hombre se acerca a Dios, en la medida que se humilla, en la medida que se arrepiente, en la medida que él, hermano, tiene ese acercamiento a Dios, se libera de todas las maldades que tienen oprimido a los seres humanos, ¿me entiende? Hay una cantidad de pecado que tiene atado al ser humano, y ese es producto de que el hombre ha rechazado a Dios, ha dejado a Dios, y como él determinó rechazar a Dios, entonces Dios lo dejó vagar, andar, vivir en su pecado, y el resultado ha sido toda la degradación que la palabra de Dios ahora nos muestra. Entonces uno tiene que darse cuenta que solo en santa relación con Dios el hombre está libre del pecado, está libre. Y dice la Biblia, sigue mencionando pecados: injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males. O sea, como tienen una mente réproba, entonces cualquier maldad que se inventen les funciona al pecador, hermano. A saber cómo hace, pero la cosa es que hay pecadores inventando pecado. Yo cuando pienso cómo el mal, hermano, se le ha puesto en las manos al ser humano, es de tener mucho cuidado en esto, porque a veces hay gente, hermano, que no se sabe quién es el que lo está manejando, ¿verdad? Por ejemplo, imagine la brujería. Le voy a poner un ejemplo: la brujería. La brujería es un pecado
condenado por Dios. Pero la televisión es un medio que le permite tener acceso a la brujería. Y le voy a ser honesto, allí no respetan color ni raza, hermano. Allí se va arrollando con todo. No importa si es bachiller, si no sabe leer, si tiene dinero, si no tiene. El pecado no anda pensando si es guapo o es feo, si es mujer o es hombre. El pecado arrasa como un cáncer, porque lo que él busca es destruir al género humano en el más amplio sentido de la palabra. No le importa, ¿me entiendes? Es sin misericordia, hace de tal manera. Por eso es que, hermano, el diablo inventa medios para pervertir a los niños, inventa medios para pervertir a los jovencitos, inventa medios para pervertir a las señoritas, inventa medios para pervertir el matrimonio. Es decir, hay muchos hombres ahora que son infieles a su pareja. ¿Por qué? Porque otros se están influenciando en la vida de ellos. ¿Me entienden? Por ejemplo, todo ese mercado de pornografía. Hay 3 negocios en el mundo que son fuertes, tremendamente fuertes: la prostitución, la pornografía y el narcotráfico, hermano. Es increíble los millones, los billones, pero que se mueven a gran escala, hermano. Hay dinero como para, hermano, atestarse de pecado. ¿Me entiende? Hay droga para darle a millones de niños. Es decir, ahora el diablo está pero aceleradamente destruyendo a los jóvenes, porque entre más temprano los destruya, más destruye la sociedad, de tal manera que, hermano, ese es el fin del diablo. Y por eso él tiene que inventar. Usted, hermano hombre, entiéndame, él no le va a mandar una ancianita toda cascorba, llena de arrugas, para que sea su tentación, ¿me entiende? Él le va a mandar una mujer sensual que, hermano, lo provoque al pecado. Y lo va a hacer descaradamente. Y por eso es que hay muchos cristianos que Satanás los tiene bien controlados. ¿Me entiendes? Por ejemplo, eso del internet, hermano, eso no es. Le voy a decir, puede ser bueno en lo bueno, pero es malo como usted no se imagina. Y si usted no tiene dominio propio, ¿qué diablos está haciendo con tener internet? ¿Me entiende? Y los que tienen internet, les voy a preguntar: ¿a qué hora se acuesta? Pero para serle más exacto, cuando se va a acostar, ¿qué es lo que lleva en su mente? La ciencia me va a decir: es que la ciencia, sí, por eso. Pero no crea que el diablo no ha tomado a la ciencia como un medio, porque la ciencia tiene cosas muy buenas, pero Satanás aún a lo bueno lo está torciendo para destruir al ser humano. Y hay gente que, fíjense que hay personas que se miran tan sinceras, que comenzaron viendo una novelita ahí, ¿verdad? Y dice: no, hermano, pero es que esta novela es bien sana, fíjese. Me recuerdo de una niña que le decía al papá: no, papi, si yo no veo a los Simpsons, yo a la Sirenita veo. Qué ignorante, no sabe qué es la Sirenita. No sabe qué es. Si fuera más inteligente, se daría cuenta que es lo que está viendo. ¿Me entiende? Pero hay gente así. Hay gente así. Ahora, es bueno medirse, hermano. Y si usted no tiene dominio propio, no es alguien que se domina solo, córtelo, quítelo.
A algunos les da risa cuando yo les cuento que no puedo ver televisión. Pues yo a los 5 minutos estoy dormido. El neurólogo dice: qué bueno, hermano, que a usted lo relaja la televisión. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues no me hace falta. Yo no paso chateando porque ni puedo. Yo computadora propia mía no tengo. El celular ni usarlo sé, hermano. Ahora pregúnteme en qué paso haciendo mi tiempo. Sí, tengo bastantes libros y leo de todo, hermano. Leo hasta libros seculares muy buenos. Y invierto en eso. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted es hijo del diablo porque ve novela. El asunto es que su vida espiritual no va a ser igual, hermano. Déjeme decirle, no será igual. Si usted hablaba en lengua, se quebrantaba, tenía temor de Dios, vivía su primer amor, después de 6 meses de estar viendo una novela, usted no será igual. Las señoritas aprenden cosas, pero cosas exageradas, hermano. Mire, la coquetería se mete en la televisión, y por eso es que hoy tenemos niñas que un par de calcetines no lo pueden lavar, pero se pintan, se arreglan, se encolochan las cejas, se están arreglando las uñas. Mire, bañarse no pueden, hacer una mini comida no saben, hermanos, lamentablemente no pueden. Pero depilarse las uñas, estarse ahí estirándose y todo, porque ya le dieron cuento, qué bonita. A lo mejor nadie se lo ha dicho, sino que se lo ha creído, ¿me entiende? Y por eso se la va a engatusar el diablo. Y cuando venga a sentir, el diablo la ha embarazado por tonta, por boba. Porque la Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿me entiende? Es mejor que nos llamen tontos, ingenuos, pero temerosos del Dios de los cielos, porque ahí tenemos garantizada la vida espiritual, ¿me entiende? Ahí la tenemos garantizada. Y un día un pastor se burló de mí y me dijo: si usted como predicador no es nada, me dijo. Imagine que ni a Estados Unidos ha ido, me dijo. Si supiera lo que siento en mi corazón, dije yo. Nunca he sentido deseo de viajar, hermano. ¿Sabe qué hubiera hecho ya? Mentir para ir. Si yo quisiera ir a los Estados Unidos, fuera de barato 4 días por mes. Ya hubiera mentido, como muchos pastores lo han hecho. Yo dije: si es tu voluntad, Señor, aquí están los papeles y me van a dar la visa. Y el día que estaba haciendo cola para que me dieran la visa, hasta aquí dieron un número y de aquí para allá ya no dieron. Y cuando yo vi la gente que salía de ahí, hermano, llorando porque no les dan visa, yo di la vuelta y iba orando a Dios y le dije: gracias, Señor, no me dieron la visa, no me la dieron. Pero eso no significa que yo dejo de ser tu siervo, que yo dejo de ser cristiano, que yo voy a dejar de predicar. No, esta es tu voluntad y punto. Conozco muchos hermanos que han mentido y ellos le llaman mentirita blanca. Es que me persiguen y pido asilo porque me estoy amenazado por no sé qué. Mentira, hermano. Fueron a prestar un dinero, lo pusieron, no era de ellos, lo enseñaron, pero no era de ellos. Y eso lo han hecho muchos. Y está bien los impíos que lo hagan, ¿verdad? Pero nosotros, hermano. Ahora, por aquí anda un joven que viene los martes. Y yo me he quedado extrañado de él y me he contado sus problemas, sus situaciones. Hasta se reconcilió con Dios por sus situaciones. Pero un día vino y me dijo: hermano, yo he estado orando a Dios y mi tía está orando y todos están orando por mí. Pero un día de estos que vino me dijo: hermano, fíjese que el 20 me voy del país. ¿Y cómo ha hecho? Le dije: mi familia ha estado allá orando y
metieron los papeles y me salieron. Y no solo me salió la visa, hermano, me salió de un solo la residencia, sin andar mintiendo. Entonces me dice: voy el 20 a traer el vuelo y todo, y el 21 salgo. Pero yo, me dice, orando, yo he estado orando, me dice, orando. Eso es lo que quiere Dios, hermano. Si es la voluntad de Dios que te vayas, no vas a mentir, hermano. ¿Y qué tal si Dios no quiere que vayas porque de allá vas a regresar borracho, de allá vas a regresar ladrón, de allá vas a regresar drogadicto, de allá vas a regresar, y a lo mejor te pierdes allá y pierdes tu hogar y pierdes tu familia y pierdes todo eso? Mejor quédate comiendo frijoles salteados aquí. Si hoy comer frijoles es un gran privilegio, hermano, si no están baratos, están caros. Alaba el nombre de Dios si frijoles comes, porque tienes comida saludable, buena y cara. Se alábalo. Pero hay mucha gente así, hermano. Y esos inventadores del mal sí es cosa seria, hermano. Hay tantas cosas, pero exageradísimo, hermano. Si vamos a hablar del pecado y de todos los medios que el diablo está usando, creo que no acabaría esta noche. No sería suficiente para mencionar todo lo que el diablo ha hecho, hermano. Increíble. Y quizás, hablándolo en términos categóricos, no lo sabemos todo lo que el diablo está haciendo, hermano. Aparte del mundo religioso, ¿me entiende? Que lo está poniendo en qué pensar. No sé si ya le llegó la noticia que el 21 de mayo es el fin del mundo, y que ya lo pronosticó un loco suramericano que ha pegado varias mentiras y que ha hecho varios inventos y ha dicho varias cosas. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, solo nuestro Padre celestial que está en los cielos. Esa persona que ha dicho eso es un gran mentiroso, hermano. Y yo venía del aeropuerto el domingo y me quedo leyendo el gran rótulo que había: el 21 de mayo del 2011 se acaba el mundo. Ahí dice. Y ya lo publicaron en internet, porque me lo estaban enseñando un día de esto. Y ya comenzaron a invitar a la gente. Mire, hermano, van a inquietar un montón de gente. Esa gente aguada, esa gente mediocre, esa gente que no se siente satisfecha en la iglesia donde está. A esa gente le va a dar vuelta el diablo. Y cuando no se cumpla lo que han profetizado, allí vendrá una gran frustración, ¿me entiende? Porque aquí dice bien claramente, ¿me entiende? Dice así, mire, dice el verso 25: ya que cambiaron la verdad por la mentira. Es decir, la mentira en su máxima expresión, ¿me entiende? Y a mucha gente la van a poner en qué pensar, ¿me entiende? Y le estoy hablando de algo tan común y tan corriente, pero yo no sé cuántas cosas más puedan salir en estos días, hermano. La Biblia dice que en los postreros tiempos serán de tal manera peligrosos que Satanás va a pretender bloquear la fe aún hasta de los escogidos de Dios, hermano. Por eso es que venga al culto, no venga a pasear, ¿verdad? Amén. No venga a entretenerse, no venga a comer chicle, no venga a cabecear. Apague el celular, adore, alabe y dígale que Dios le hable para que salga bendecido de este lugar, ¿me entiende? Esa es la única alternativa. Y luego dice en el verso 31: necios, desleales, sin afecto natural. Esto, hermano, tiene que ver con el alcance de la pecaminosidad del hombre. Es tan grande, hermano. Cuando yo veo todo este tipo de pecado, toda esta gran cantidad de nombres de pecado, y me atrevo a decirle una verdad: no está todo aquí, hermano. Hay mucho más que pudiera mencionarse que no está. Porque esto hará casi 2000 años que el apóstol Pablo lo escribió inspirado por el Espíritu Santo.
Ahora a estas alturas, ¿qué cree que podría hacerse? ¿Qué cree que podría decirse? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Todo eso es esa gente. Hay gente tan mala, hermano, que uno no se imagina todo lo malo que puede ser. Todo lo malo. Increíble. Sumamente increíble. Yo le contaba a una joven hoy de una mujer que no sé si todavía está viva. Esta mujer engañó a su esposo y ella tenía 2 niños que supuestamente eran del matrimonio, pero se estaba haciendo loca porque ella sabía que estos niños no eran de él, sino que eran de un amante que ella tenía en el lugar donde trabajaba. Con todo y eso, el hombre amaba a estos niños como papá, pero con el correr del tiempo, esa mujer solo quiso congraciarse como mamá, teniendo 2 hijos, sin dedicarse, sin sacrificarse y sin desempeñar el papel que corresponde a ser verdadero padre o verdadera madre. Con el tiempo, su hijo, el varón, se enfermó. No sé a qué edad se enfermó, pero adquirió una bronquitis. Y esa bronquitis le duró por años, hasta que a la edad de 13 años le dio una anemia profunda, se le desarrolló la bronquitis, fue hospitalizado, las fiebres le vinieron y no resistió los antibióticos, le dieron convulsiones y el niño no resistió y murió a las 3 noches. Cuando él murió, le dejó una carta escrita a su madre y le decía: mami, afírmate en las cosas de Dios, ya no andes en el pecado. Y ella prometió a su hijo, aún ya muerto, que iba a cambiar, que se iba supuestamente a dedicar a las cosas de Dios. Pero 2 años después, hermano, había caído en pecado y ahora era fatal la situación, porque después de haberse involucrado en un pecado de inmoralidad, ella se había dado cuenta que el hombre con el que había tenido relaciones tenía SIDA. ¿Cómo la ven? Es difícil, hermano. El ser humano no quiere entender. El pecado, entonces, hermano, tiene un sentido que es indirecto y es en esta forma. Pero es directo también el abandono de Dios cuando nosotros vemos en la historia de la palabra los juicios que han habido. Usted sabe que el diluvio, por ejemplo, es un juicio en el que Dios castigó el pecado, ¿sí o no? Dios lo castigó. Esa es una forma directa. Sodoma y Gomorra fueron reducidos a ceniza. Amén, ¿sí o no? Pero aparte de eso, hermano, también en el futuro la Biblia habla de un gran juicio en el cual Dios castigará el pecado. Y eso significa que, hermano, Dios castigará el mal en la vida de los seres humanos. Pero aparte de eso, en la vida diaria o constante, Dios está también castigando el pecado, y lo hace a través de enfermedades, frustraciones, fenómenos naturales que golpean al ser humano y que lo hacen pasar por situaciones calamitosas, críticas, difíciles, hermano. Hay fenómenos naturales que están arrastrando con miles y miles de personas que mueren. Hay desplazados, hay personas, hermano, necesitando agua, pan, leche y tantas cosas. Allí está metido el castigo de Dios, el juicio de Dios. Y toda la razón es porque no quisieron tener a Dios en su noticia. De tal manera, hermano, que Dios es un Dios justo. Y Dios castigará el pecado porque el hombre lo ha provocado. De tal manera que esa es la razón. Entonces usted ve el mundo, con esto termino. Usted ve el mundo cómo está: matanza, robo, inflación, fenómenos naturales,
Por ejemplo, una evidencia de un juicio de Dios sobre la raza humana es el SIDA, hermano. El SIDA no tiene cura y ha matado millones y millones de personas. Hay niños contaminados del SIDA por causa de sus padres, ¿me entiende? Hay niños contaminados. Hay gente que ha muerto de la malaria y esa enfermedad es similar, hermano. Hay cantidades de personas que están muriendo a diario, siendo castigadas plenamente por el juicio de Dios. Pero todo esto obedece a una verdad: el hombre le cerró las puertas a Dios, y en la medida que el hombre le cierra las puertas a Dios, se acarrea males, muchos más de lo que nosotros nos imaginamos. Gracias a Dios que nosotros lo conocemos. Y si usted conoce a Dios, acérquese más a Dios, obedézcale más, sujétese a Él, entréguese a Él, búsquelo a Él, obedézcale a Él y trate de ser fiel a Dios en la medida que usted pueda hacerlo. La Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte en su momento correcto y adecuado. Dios es bueno, Dios es grande y Dios es misericordioso, hermano. ¿Cuántos creen que en la medida que nos acerquemos no prevalecerá el poder del pecado en nosotros? Estaremos libres del mal. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cree usted? Acérquese a Dios, acérquese a la luz, acérquese a la misericordia de Dios, acérquese, y la influencia del pecado será frenada por el poder de Dios. Puesto de pie esta noche, vamos a dar gracias a Él. Padre, te damos gracias de manera especial, amado y bendito Dios, en el nombre de Jesús. Pedimos tu bendición, Señor, por cada hermano, cada hermana, Señor, que te conoce, que vive para ti.